Los gráficos realistas están destruyendo los videojuegos y no hay nada más repugnante que un realismo excesivo en los gráficos. Es un poco de lo que he escuchado acerca del realismo en los gráficos de los videojuegos, aunque también sigue habiendo mucha publicidad de los gráficos realistas. O sea, sigue habiendo mucha idealización de que un gráfico realista significa un buen juego, ya que incluso a día de hoy sigue siendo común que llegue un juego que promete tener gráficos realistas y la gente se vuelva loca diciendo que seguramente será un buen juego. Y ambas posturas me parecen una mamada. Para empezar, y algo que por suerte hoy en día se está dejando un poco de lado por la comunidad, es el hecho de pensar que un juego solo por tener gráficos realistas es bueno, o que por no tener gráficos realistas es malo. Es un pensamiento que por bastante tiempo se tuvo en la comunidad gamer, pero que afortunadamente se está quitando poco a poco ese concepto de la cabeza de las personas que juegan videojuegos. Porque sí, hasta hace poco, y aún alguna que otra persona hoy en día, se dejaba convencer de que un juego era bueno, o que sería bueno o malo, juzgando qué tan realistas serían sus gráficos, cosa que es absurda, ya que la estética realista no determina la calidad de un videojuego. Porque claro que una estética agradable a la vista favorece una buena experiencia de videojuego, pero eso se puede conseguir sin que los gráficos sean necesariamente realistas. Uno de los mejores ejemplos a mi parecer es Cuphead. Cualquiera puede ver este juego y darse cuenta de que no es realista, pero aún así se ve hermoso, y eso es porque primero tiene una estética definida y bien hecha, tratando de asemejarse a los dibujos animados de los 80, y el juego, además de los gráficos, es buenísimo. Otro ejemplo puede ser One Shot o los juegos en pixel art en general, o bueno, la mayoría o varios de ellos, los cuales tienen esta estética pixelar que en algunos casos combinan con ilustraciones, en otros no, pero que sin necesidad de ser realistas y simplemente basándose en el pixel art llegan a dar escenarios y paisajes realmente hermosos. Y así como estos hay muchos otros ejemplos de gráficos que no son realistas pero que realmente se ven bien y son juegos que tú con nada más verlos quedas sorprendido de la belleza que son, ya que lo único que necesitan es una estética agradable a la vista. Pero también por otro lado he leído y oído a quienes dicen que los gráficos realistas llegan a verse mal. Y a ver, es cierto que hay casos en los que un realismo excesivo en tema de gráficos es demasiado incómodo, como en esos juegos tipo shooters body cam que básicamente tratan de asemejarse a un realismo demasiado grande y terminan siendo incómodos, o bueno, a mi parecer así lo son, ya que no son los juegos que jugaría todo el tiempo. Pero creo que igual, de todas formas, aunque haya ejemplos que llegan a un punto de realismo que es exagerado y que llega a ser incómodo, tampoco es para decir que los gráficos realistas sean malos, ya que tampoco hay que irse a los extremos. Y a ver, obviamente dejando de lado la subjetividad que tiene que algo sea agradable a la vista de una persona o que no, creo que tampoco es necesario llegar al punto de decir que los gráficos realistas son malos o que un juego se ve mal por ser realista. Como un ejemplo puede ser el Marvel's Spider-Man o los God of War, que quien se atreva a decirme que se ven mal o que son feos, que saque el cuchillo y nos damos, porque esos juegos se ven hermosos y tratan de tener gráficos realistas. Y sí, lo cierto es que hacer un juego realista en tema de gráficos conlleva una serie de problemas, como que los costos de producción sean más altos, o que tengan mayor posibilidad de quedar obsoletos en tema de gráficos con el tiempo, o que en la mayoría de casos se necesiten equipos más potentes, etcétera, etcétera. Pero todos estos problemas no significa que un juego sea malo o que se vea mal, porque inevitablemente hay que admitir que un juego realista sorprende, aunque claro, lo más importante no es el realismo, sino la estética, o sea, que sea atractivo a la vista, ya que un juego puede ser muy realista y ser jodidamente incómodo y realmente verse mal, o puede ser un juego que trate de asemejarse a una estética realista y verse bien, todo dependiendo de qué tanto se relacionen y cómo se vea el escenario en general y las distintas cosas que hay en él. Entonces, un juego que es realista le pueden pasar dos cosas. La primera es que sea feo pese a ser realista por una falta de componentes atractivos a la vista o de elementos que quizás se alejen un poco en tema de gráficos al realismo, pero que se ven bien. También le puede pasar que esté en un equilibrio entre el realismo y apartados no tan realistas para dar una estética atractiva, como en Spider-Man, siendo un buen ejemplo de cosas que no son precisamente realistas, pero que no necesitan serlo para verse bien y no desencajar con el entorno. A su vez, los juegos pueden optar por tener un apartado gráfico alejado del fotorrealismo que puede hacer que se vea bien. Sin embargo, esto puede pasar a verse mal si no se tiene una estética clara y atractiva a la vista, ya que por encima de tener gráficos realistas o no, o de la estética que quiera dar el juego, se necesita tener un apartado gráfico que visualmente corresponda a una línea de diseño clara y estructurada, que obviamente sea atractiva a la vista. Un gran ejemplo de estas cosas son los indies, o al menos los que son buenos, suelen alejarse de una estética realista para traer una estética distinta, dependiendo un poco de la estética que quiera dar el respectivo juego, pero que llega
llega a ser bella. En algunos casos pueden ser los pixel art, pero hablando de juegos que no sean precisamente indies, puede ser Genshin Impact, que tú lo puedes detestar todo lo que quieras, pero esa estética anime se ve realmente bien. O en general algunos de los juegos de animes, como pueden ser algunos de los juegos de Dragon Ball, se ven bien pese a no tener una estética realista y fijarse en una estética anime. Y lo que ocurre es que todo tiene que seguir una línea de diseño y ambientación. Y a ver, no soy experto como para explicarlo del todo, pero básicamente para crear tanto escenarios como personajes, independientemente de intentar que sean realistas o no, tiene que seguirse una línea de diseño que aporte una belleza visual y un apartado artístico que llegue a ser bello. Ahora, yo pienso y soy una de las personas que opina que los gráficos realistas no son algo que haga un buen juego. Sí, es cierto que cuando veo un juego realista o que tienen, no sé, cosas como ray tracing o cosas así, yo mismo me enloquezco y digo, wow, qué belleza se ve, pero aún así tampoco soy una persona que juzgue a un juego por sus gráficos. O sea, si un juego no tiene gráficos realistas, sino más bien un estilo cartoon, pues también lo voy a jugar porque me gusta. O también puede ser un apartado gráfico que no sea tan cartoon, sino que tenga una cierta estética, como puede ser en Ultra Kill, que no es realista, pero tampoco es cartoon, sino que tiene su propia estética en cierta cantidad de polígonos. Yo soy una persona que opina que un juego puede ser bueno independientemente de tener gráficos realistas o no. Y en algunos casos puede llegar a gustarme más un juego que no trate de ser realista porque tenga una estética más definida y no sea la misma estética realista que vemos en todos los demás juegos, sino que trate de tener su propia personalidad en tema visual. Pero tampoco creo que haya que demonizar a los gráficos realistas, puesto que si bien pueden gustarte más o menos, y eso pues ya es de cada quien, lo mejor es no dejarse guiar por ellos, ni hypearse ni odiarlos, puesto que el apartado gráfico, si bien es un indicador de la calidad de un juego, pues si se ve bien a la vista es más probable que sea un buen juego, el realismo no necesariamente es un indicador de que un juego sea bueno o malo, ya que el realismo es básicamente una herramienta visual que se puede utilizar de cierta manera o de otra. Puedes aprovecharla y hacer un juego que se vea muy bien, o desaprovecharla y que el juego se vea aburrido. Pero lo mismo pasa con gráficos no realistas, donde puedes aprovechar cualquier otra estética independientemente de cuál sea, y aprovechar esta estética para darle una identidad al juego o hacer una mierda que no se ve bien. La conclusión es la de siempre, que afortunadamente hoy en día se está teniendo más, es que un juego no necesita ser realista para ser bueno, ya que, como dije, hubo un tiempo en el que básicamente si el juego no era realista se le bajaba la puntuación, algo ridículo porque un juego puede ser bueno sin ser realista, pero básicamente los juegos necesitan es seguir una línea estética y de arte que haga que todos los elementos del entorno no desencajen y se vean bien, sea esto realista o no. Así que un juego realista no significa necesariamente que sea malo, pero al mismo tiempo un juego que tenga un apartado artístico bastante destacable, alejado del realismo, no significa que sea bueno o malo. Pero ¿tú qué opinas? ¿En realidad piensas que los gráficos realistas son mejores que cualquier otro tipo de gráficos, o piensas que en realidad son asquerosos y prefieres un juego que se aleje completamente del realismo? En lo personal, me da igual, con que el juego se vea bien independientemente del estilo gráfico que maneje, yo lo disfrutaré.